Ahí está. Bueno, muy buenas noches a todos. Es un placer poder recibir a todos y cada uno de ustedes en esta clase. Hoy iniciando el segundo ciclo de catequesis de teología del cuerpo correspondiente a la purificación del corazón, a la redención del corazón. Y hoy, como se los comenté, tenemos a una invitada muy especial que nos va a compartir el transcurso de estas 4 lecciones sobre el hombre histórico, también conocido como la purificación del corazón, ese camino de redención tan bello que Dios viene a proponernos a cada uno de nosotros. Y bueno, nos va a acompañar Graciela María Palau. Ella es docente, filósofa, pedagoga e investigadora especializada en el pensamiento personalista y en la antropología de Carol Wojtyla. Es licenciada en organización y gestión educativa con diploma de honor. Es especializada en antropología filosófica de Carol Wojtyla, como ya lo mencioné. Tiene una tesis publicada por la Cátedra Juan Pablo II de la Universidad Católica de Argentina. Tiene más de 30 años de experiencia docente y directiva en educación secundaria, terciaria y universitaria. Es miembro directivo de la APDES, Asociación para la Promoción Educativa, Deportiva y Social, colaboradora en la Asociación ICIET, dedicada al desarrollo humano e integral de la mujer. Ha sido docente en cursos sobre historia moderna de la filosofía, antropología Bueno, ya filosófica, está, de, va de la a naturaleza. va a parecer mucho más de lo que hizo. Sí. Bueno, el Señor nos ha regalado la oportunidad de poder compartir un espacio con una mujer apasionada, pues, del amor, de esta enseñanza tan maravillosa, tan bella, y estamos muy dispuestos a poder escuchar cada una de sus enseñanzas. Y bueno, bienvenida, Graciela, y gracias por tu tiempo. Bueno, una alegría, un gusto poder hacer estas clases así, conectados a la distancia, ¿no? Nosotros nos conocimos con Andrés usando el máster de personalismo. Eh, pero bueno, nunca nos hemos visto personalmente. No es lo mismo la presencialidad que la visión así a distancia, pero bueno, la verdad que es una gracia de Dios poder compartir con gente de otros lugares, de otros países y que puedan participar de estos cursos de capacitación. A mí me encantaría verles las caras, entiendo que quizás si no están con la cámara prendida debe ser porque no pueden hacerlo de otro modo. Pero bueno, hola Diana, encendiste la cámara. Bueno, por lo menos es como ver la cara de alguien que te está escuchando y no hablar a... Igual también he estado acostumbrada a grabar estos videitos para subirlos en mi canal de YouTube y ahí le hablo a la pantalla. Pero bueno, teniendo público interesado, me encanta conocerlos, ¿no? Los que están son de Colombia propiamente o son de otro país. Algunos prendan el sonido y me cuentan si hay alguna que es de otro país. Alguien que dijiste que era de Estados Unidos. Yo resido aquí en los Estados Unidos, pero soy de Cali, Colombia. Y estás en Estados Unidos viviendo. Sí, mis papás me trajeron chiquita. Ah, bueno, entonces, ¿y dominas el No fue castellano? lesión, fue ¿Eh? obligado. ¿Obligada? ¿Y hace Yo cuánto? soy de... ¿Eh? Desde, Ok. desde que tenía 13 años. Muy bien. Bueno, así que ya estás hecha una yankee, como dicen acá en Argentina. Sí. Muy bien, hermana. Yo soy colombiana, hola, mucho gusto. Soy Hola, ¿cómo estás? colombiana, pero estoy ahorita en una misión en Perú, Ah, o cerca al lago Titicaca, en la frontera de Bolivia con Chile también. qué impresionante. Entonces, En la, en, sí, en el lugar donde se unen los tres países sí, de frontera. sí, Impresionante. sí, Muy bien. ¿Una misión de evangelización o que hace la congregación? sí, de evangelización, Qué lindo. primera evangelización. Muy Trabajo bien. con comunidades indígenas. Impresionante. Bueno, Diana, Mm. estás en Colombia. Yo soy de Colombia, en este momento me encuentro en la costa ribereña de Colombia, Barranca Bermeja, pero como tal vivo en Barranquilla. Muy bien. Yo Bueno, estoy por trabajo.
en la costa de la ribera. Se oye medio entrecortado, pero yo espero que a mí vos me escuches bien. Yo digo, Sí, yo lo escucho ¿sí? bien. Bueno, ahí está, ahí escuchamos. Oh. Le Él también, comentaba que sí, él también quiere hablar, él que me también. encuentro en este momento en la costa, en la ribera. Está De, bien. que no deja hablar. No En te la deja costa hablar. ribereña de Colombia. Quiere ser el centro él, no vos. Él Bueno, me resulta, bueno, por lo menos saber algo de ustedes, porque resulta difícil a veces dar una clase sin saber con qué bagaje llegan los alumnos, las alumnas a la clase, ¿no? Entonces yo les pido que si algo no se entiende o necesitan interrumpir para hacer alguna pregunta, lo pueden hacer, pueden levantar la mano ahí, como se hace la manito que es como un icono, o si no, me hacen señas así, de que quieren hablar y nada, las habilito. Ustedes igual son las que tienen que habilitar su propio micrófono. Bueno, entonces, Andrés me pidió que son 4 clases, veamos el segundo ciclo de la teología del cuerpo. Cada ciclo de estas teología del cuerpo tienen muchas catequesis eh, que se fueron dando, como ya bien saben, durante esos años del 80, el año 80, 81. Bueno, ahí fue el atentado que tuvo Juan Pablo II, que tuvo que interrumpir estas catequesis, pero bueno, las vino dando hasta el 85 en distintas audiencias. Entonces, después se ordenaron. Yo tengo le decía Andrés, un site de Google donde están los links con las audiencias publicadas en la Santa Sede. Y allí se pueden ver los títulos de cada catequesis y ves la variedad de temas y los lees una vez y otra vez y otra vez y seguís descubriendo nuevo contenido, ¿no? Entonces, en 4 clases vamos a tratar de ver todo lo que se refiere al hombre histórico. Supongo que les habrán explicado el hombre, qué es esta división que hace Juan Pablo II entre el hombre originario, el hombre histórico caído en el pecado, el hombre histórico redimido y después las catequesis sobre el hombre resucitado o escatológico. Eso lo tienen así como visión de conjunto de la teología del cuerpo. Es una mirada o una visión del ser humano que no se remite solo al ser humano, como estudia la antropología, por ejemplo, de las culturas o la antropología científica que estudia el comportamiento humano en diferentes culturas. Esta antropología de Wojtyla que desarrolla desde el punto de vista teológico en la teología del cuerpo, en realidad abarca una mirada muy amplia, desde el comienzo, el origen de la humanidad, hasta la vida eterna. Entonces, estamos ahora ubicados en el segundo ciclo de esa teología del cuerpo, que él titula en algunos casos La purificación del corazón, pero que se refiere al hombre histórico, que en realidad somos nosotros. Siempre parte de Wojtyla en cada catequesis de un texto clave, de unas palabras de la Sagrada Escritura, por eso es teología, no es filosofía, sino teología, porque la explicación que da sobre el sentido y el significado del cuerpo parte de la revelación de Dios en la Biblia, en el Génesis, y las palabras de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Por eso vamos a ver sucesivamente en las clases, en esta primera, especialmente cuando Jesús apela al corazón, a la interioridad del ser humano. Eh, a la ley nueva que tiene que ver con un cambio en nosotros, que somos redimidos por la gracia de su pasión, muerte y resurrección. Por eso vamos a tratar de penetrar, a ver qué significa esto para nosotros del corazón del ser humano. Por eso habla del adulterio del corazón y de la falsificación de la alianza.
y explica cómo se puede hacer el proceso educativo sobre el propio corazón para alcanzar la verdadera libertad del espíritu, dando lugar a un ambiente cultural de una ética cristiana. Bueno, son muchos temas, vamos a ir viendo de a poco con estas diapositivas. Vamos a empezar a hablar del hombre histórico. El, el Papa Juan Pablo II decía ahí en las catequesis que la teología del cuerpo, justamente del cuerpo, que es como contradictorio aparentemente, ¿es estudio de Dios o del cuerpo? Y si Dios no tiene cuerpo, ¿cómo es esto, la teología del cuerpo? En realidad, él ve la imagen de Dios. Dios nos creó a su imagen y semejanza. En nuestro ser corporal también no se reduce la imagen a que tenemos inteligencia, que podemos conocer, que tenemos voluntad, que podemos amar, que tenemos sensibilidad y podemos sentir, sino que la semejanza con Dios es a partir de nuestra creación como varón y mujer. Varón y mujer nos creó Dios. Yo recuerdo hace no sé cuántos años, muchos años, que daba catequesis a alumnas de quinto grado y les explicaba lo que es la Biblia, el contenido de la Biblia, la revelación de Dios, por qué Dios se revela y qué nos revela, y cómo hay también verdades naturales que se pueden conocer por la razón y otras dimensiones que no se pueden alcanzar por la razón, y Dios nos las cuenta para que lleguemos con más facilidad al cielo. Más o menos esa era la explicación. Entonces, cuando leo la Biblia, y les leo esa Génesis, de que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, varón y mujer los creó. Una chiquita, eran muy activas esas chiquitas, levanta la mano y me dice, ¿y para qué nos revela Dios eso? De eso, varón y mujer los creó. Sí, es obvio. Entonces, es obvio que nos creó varón y mujer. Siempre me quedó eso porque ahora con el tema de la ideología de género, que se pone en duda hasta la biología y la sexualidad, la masculinidad y la feminidad, siempre recuerdo esto que a ella le parecía obvio, y cómo la fuerza de la cultura y de la historia del pensamiento va trastocando algunas de esas obviedades o esas evidencias, y se ha negado en la filosofía la posibilidad de conocer incluso, ¿no? Del hombre, de conocer la verdad, de alcanzar la verdad, el escepticismo, todas las corrientes desde el comienzo del pensamiento humano acerca de las posibilidades del conocimiento humano. Pero bueno, nosotros estamos en este mundo, insertos en el tiempo, en un espacio, y Dios, hecho hombre, Jesucristo, les habla a los hombres de su tiempo, pero no solo a ellos, sino que al enunciar, esto ahora vamos a leer del Evangelio, lo que Jesús dice, en el principio no fue así, esa frase que dice Jesús de que en el principio no fue así, cuando no se les autorizaba, ahora sí, Moisés autorizaba el repudio a la mujer para poder separarse y romper el vínculo. Y Jesús está queriendo que volvamos, trae la redención, la salvación, para que volvamos a ser como el hombre originario que les explicó Andrés, pero resulta que nosotros estamos heridos por el pecado, es decir, no somos originarios, somos seres históricos. Para esta transformación de ese cambio, ese volver al origen, Cristo apela al corazón del ser humano. No se conforma con el ser humano, la unidad del ser humano, sino que va como al núcleo más íntimo e interior, al corazón del hombre. Toda la filosofía antigua, que algo les habrá contado Andrés, de Aristóteles y de estos pensadores, hasta incluso Santo Tomás en la Edad Media, que se basa en Aristóteles, no habían penetrado en esta visión de que Dios nos hace semejantes a Él al hacernos varón y mujer y al posibilitarnos la comunión interpersonal
del amor humano en el matrimonio que da lugar a la formación de una familia. En realidad, la imagen que nosotros podemos reflejar de Dios no es solo individual. Cada uno de nosotros tiene inteligencia, libertad, espíritu. No, no es individual, sino que es comunional, es de relación. Dios es uno y trino. Son tres personas en una unidad de amor. Y esas relaciones entre las personas de la Santísima Trinidad no son, podemos decir, geometría divina, ¿no? Como las relaciones, no. Es una realidad profunda que intentan explicar los pensadores de los padres capadocios y todo el comienzo del pensamiento cristiano, pero recién San Agustín, podríamos decir, bueno, Juan Pablo II lo culmina en ese proceso de comprensión de que el varón y la mujer en sus relaciones de amor son imagen de la Trinidad, o pueden ser aún reflejar cada vez más a través de su existir, de su vida, de su existencia, la imagen del amor que hay en el interior de la Trinidad, de Dios, la vida intratrinitaria en este mundo. Ahora, uno dice, bueno, eso es imposible con lo miserables que somos, nuestras vulnerabilidades, ¿cómo vamos a poder imitar el amor que hay en el seno de la Trinidad? Bueno. Estamos insertos en la historia, efectivamente, y estamos como esclavizados por el pecado, pero estamos redimidos. Este tema de la redención es un tema que Juan Pablo II medita mucho, mucho, muy profundamente en ese libro que se publicó con sus reflexiones como diario espiritual, lo que escribía en los retiros que hacía en esos tiempos romanos. Él medita mucho en esto, que el valor de la redención, el poder de la redención, qué implica la gracia de la redención. Entonces, lo que él entiende por el hombre redimido es un hombre que se está asemejando cada vez más al hombre originario. En cambio, el hombre caído acá hay una imagen de los esclavos, ¿no? Porque eso me recuerda a una anécdota que él contaba de Juan Pablo II, que cuando conoció las costas en las que a la que llegaban los barcos desde África trayendo esclavos negros a Europa, y muy pensativo, como era tan reflexivo, decía, pensar que esa aberración de la esclavitud y de llevar a la gente vendiéndola como si fueran cosas y no personas, pensar que esto lo hicieron hombres redimidos, decía él. Seres humanos que contaban con la gracia, que eran cristianos, que habían recibido la gracia, como que se sorprendía de la dificultad que teníamos los seres humanos, aunque era muy optimista desde el punto de vista antropológico, pero con qué dificultad vamos penetrando en lo que supone el valor de la gracia, la fuerza de la gracia de la redención. Entonces, como dice acá en la... ¿Ven bien las imágenes que están en la pantalla? ¿Sí? Bueno, Sí, Sí se ven entonces, bien. se ve bien. Bueno, entonces, el hombre caído como un esclavo, ¿de qué esclavo? Esclavo de sus propias tendencias, es un sujeto, vieron que Boitila dice, el hombre es alguien, no algo, no es un objeto, es un sujeto. Es sujeto interiormente tensionado entre las fuerzas desintegradoras del pecado y un anhelo que no se puede suprimir de armonía de un amor hermoso, que llegará por la gracia de la redención de Cristo al corazón del hombre. Es decir, el hombre está llamado a reencontrarse con el origen, a revivir las experiencias del origen, la inocencia originaria. Ya perdió la inocencia originaria, pero puede recuperar a través de ese trabajo sobre su propio corazón hecho por la gracia y por el Espíritu, también por la correspondencia de amor que
tenemos hacia esas gracias, podemos volver a reencontrarnos con el origen. Podemos recuperar cierta inocencia. La experiencia, dice Boitila en una de las catequesis, que nos impide la anhelada comunión por un deseo desordenado de la fuerza de la concupiscencia. Y ahí aparece esa palabra, en la antigüedad, cuando se hacía la distinción de las facultades humanas, se hablaba de las tendencias concupiscible e irascible. Tendencias, deseos, instintos en el caso del animal. El hombre no tiene instintos, tiene tendencias, porque el hombre puede educar esos, llamamos instintos o tendencias, eh, son educables, y se forjan en la práctica de la vida, en el autodominio y la autodeterminación que somos capaces de ejercitar por nuestra libertad. Andrés, ¿me siguen en lo que voy explicando? ¿Se sigue bien? ¿Se entiende? Bueno, entonces, porque por ahí es un poco teórico, pero bueno, a veces la teoría se necesita para poder captar a fondo lo que Juan Pablo II nos quiere enseñar. Entonces, nosotros todos tenemos ese deseo de plenitud, de amor, queremos ser amados, queremos amar, lo tenemos inserto en el corazón. Recuerdo cuando era los temas, estaba por salir la ley del aborto en Argentina, eh, empecé a participar a través de lo que era en ese momento el Twitter, en la defensa de la vida. Y me salía mi vocación filosófica por tratar de dialogar con este mundo que está tan apartado de Dios, eh, pero en un momento intentando explicar la necesidad de educar la tendencia sexual, como es necesario educar las otras tendencias, eh, porque parece que en la sociedad esta la sexualidad no necesita ningún tipo de autoeducación. Sí, estamos con el tema de la nutrición, la comida, el fitness, el ejercicio, la salud, todo el tiempo, ¿no? Como obsesionados con eso. Pero parecería, también se reconoce que la droga y el alcohol no son un bien para el ser humano, pero en el ámbito de la sexualidad parecería que no hay límite alguno, límite ético. Entonces un chico que participaba en el diálogo, me dice, entonces, eh, ¿usted qué está diciendo? Que los jóvenes somos adictos sexuales? Digo, no, yo no estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo es que hay que educar la sexualidad, la necesidad de educación, de autoeducación. Bueno. Y después me decía otro, no hay nada escrito en el corazón del hombre, porque yo aducía que hay una tendencia hacia el bien en el corazón humano, un deseo de plenitud. Y me decían, no aceptan ningún tipo de condicionamiento de la naturaleza humana, es decir, la libertad a la que aspiran a veces y realmente es una libertad absoluta, completa, total de autoconstrucción, de hacerse a la medida de uno mismo. Bueno, ahí se muestran en la sociedad se muestran las consecuencias, ¿no?, de esa visión equivocada. Entonces, el, el tema es que lo que nos impide ese deseo de amor, de comunión, de ser amados, es la fuerza de lo que llaman la concupiscencia, que es esa tendencia sensible al placer, aunque fuera un placer desordenado. Por eso ese modo de ver, de conocer la concupiscencia, ¿qué es lo que hace en nosotros? Nos reduce como sujetos humanos, como personas, a objetos de placer utilitario en las relaciones sexuales, en lugar de ser dos personas que se unen para manifestar el amor que se tienen en el acto conyugal, por ejemplo, dentro del matrimonio, resulta que son dos seres humanos, personas, que se usan mutuamente para obtener placer. Y eso lo consideran casi un derecho. Como es consentido el uso, porque los dos se están usando entre sí, eh, resulta que eso es un derecho. Entonces hay mucha confusión en esto,
en lo que es el valor del cuerpo, el valor de la sexualidad, el sentido y el significado del cuerpo y el sentido y el significado de la sexualidad humana. Sobre todos estos temas nos vamos aclarando a medida que nos adentramos en la teología del cuerpo a través de las explicaciones que hace Juan Pablo II de hasta pedagógicas, podemos decir, ¿no? De cómo educarnos en estas dimensiones del ser humano. Contando siempre con la gracia, porque somos redimidos. El hombre redimido cuenta con la gracia de la redención. La gracia es como una energía, como una fuerza espiritual que anida en nosotros desde el bautismo y nos ayuda a comprar nuestra libertad, que no es a comprar, a adquirir nuestra libertad, que es un don que Dios nos da como una nueva oportunidad, ¿no? De recuperar el significado del cuerpo como expresión de la persona. Eso es tan importante hoy en día, entender que el cuerpo humano, expresión de la persona, no es algo separado, distinto, no es un instrumento, no es una parte. Uno no dice, ay, nos empujan en un medio de transporte, ¿no? Vamos medio apretados y alguien nos empuja y alguien nos toca y no le decimos, me tocaste es el codo, no, me tocaste a mí. La persona es una unidad integrada y por eso es tan importante recuperar ese significado del cuerpo como expresión de la persona. En cada una de las catequesis, de las secciones de la catequesis, Juan Pablo II busca unas palabras de la Sagrada Escritura que son como la llave que nos abre la puerta de la comprensión de ese tema, ¿no? ¿Cuál es la clave o la llave para abrir la puerta de lo que él llama el hombre histórico? Y este mandato que Jesús hace en el Sermón de la Montaña sobre el adulterio, ¿no? Entonces, él dice Jesús en el Evangelio de Mateo, habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Ahí alguien se está conectando, que tiene que apagar el micrófono, me parece. Bueno, yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Y esto le sorprende a los fariseos, que eran los que estaban delante de Jesús escuchando esta enseñanza. Pero nosotros en este tiempo también podemos sorprendernos de que esa exigencia o esa ampliación de la comprensión de la falta de fidelidad en el amor, del adulterio, como el deseo del corazón. Es como que Jesús remite al interior de la persona, al núcleo más íntimo del ser humano, a una moral que no se queda solo en el cumplimiento externo de unas acciones, sino que es una moral del sujeto, de la subjetividad humana, del interior del ser humano, de eh, el corazón. Bueno, el corazón se entiende que no es el órgano del corazón, que es lo que representa la intimidad, no solamente la afectividad, sino el núcleo interior de la interioridad de cada uno de los seres humanos. Por eso, las palabras que dice Jesús en el Sermón de la Montaña hacen como una revisión del modo de cumplir la ley que habían heredado los judíos de Moisés, que le había dado Dios a Moisés. Pero es como que ahora que Jesús viene a la tierra para redimirnos y nos va a conseguir la gracia de la redención, tenemos que comprender la ley desde lo interior. No es una ley externa, no es un mandato, no es un deber solo, sino que se trata de una identificación con el corazón de Jesús, una identificación con el modo de ver la realidad de Dios, una elevación a otro estadio, podemos decir, porque Dios nos viene a contar, Jesús, que Dios no solamente nos ama y nos crea por amor, sino que nos invita a vivir ese amor en esta vida y en la vida eterna. Por eso
una cosa es comprender la ley, la antigua alianza, y otra cosa es comprender, ahí puse las caritas arriba de mi computadora porque yo misma no podía sino leer. Eh, el modo de comprender la ley de la antigua alianza es un modo diferente. El modo de Jesús es un modo interior, un modo subjetivo, un modo profundo. La moral no es solo una moral del deber, sino que es una moral de la interioridad, del amor. Por eso la ley nueva, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es una novedad, es una ley nueva. También es novedad y nueva porque no la ponemos en práctica y cada día tiene que ser más nueva, más novedosa, más atractiva, más brillante. Por eso el legislador, Dios, ha encerrado un contenido en cada mandamiento y nos ha ordenado: no cometerás adulterio, no desearás la mujer de tu prójimo. Esos están los mandamientos. Pero Jesús lo que quiere es que en el hombre redimido sobreabunde el alcanzar la plenitud, de la comprensión profunda de este mandato. Por eso el alma de la moral cristiana, humana, cristiana, tiene que ver con la interioridad del hombre. ¿Me quieren hacer alguna pregunta de lo que expliqué hasta ahora o me van siguiendo? Te tengo a vos, Eliana, ahí como referente para que me orientes en cuanto al público, si se están durmiendo, si están entendiendo, si me van siguiendo en la explicación. La unidad de los cónyuges. ¿Eh? Está bien. Bueno. Bueno, entonces, ¿qué significa el adulterio? Que es el tema el mandamiento del que estamos hablando. En realidad es el atentado o la infracción contra la unidad de los cónyuges. Es el deseo que se despierta en el corazón del hombre por unirse al cuerpo de una mujer, en un acto interior que se expresa mediante el sentido de la vista. La mujer sería el objeto de deseo. En el caso que Jesús pone, pero Jesús también se refiere a que la mujer también puede ser una mujer adúltera, y el deseo se despierta en el corazón del varón y de la mujer, el que busca unirse al otro en un acto interior y exterior. Por eso el adulterio, en cierto modo, esa del corazón, esa primera mirada que desea unirse a la otra persona, la está en algún sentido cosificando al cumplimiento de su propio deseo, que no es lo que sucede en el caso de la mujer, la esposa del esposo. Si la mujer que es esposa eh, se despierta en el varón ese deseo del acto conyugal, eso sería conforme a la ética. Es conforme a la ética el deseo interior y es conforme a la ética el acto conyugal que Dios bendice. Lo que está refiriendo Jesús acá es cuando cosifica la mirada. La mirada es un tema, lo desarrolla en algunas catequesis, es un tema muy importante. El modo de mirar denota el deseo que está en la intimidad de nuestro corazón. Por eso es tan importante la educación de la mirada. Entonces, Jesús se dirige entonces lo que podemos llamar al hombre interior, al corazón del hombre. Él tiene antes del Concilio Vaticano II, en un centro de formación, dio una conferencia que se llama La evangelización y el hombre interior. Y ahí explica lo que él entiende por la interioridad humana, la espiritualidad humana. Y en ese es un texto breve, se los puedo mandar, pues se publicó después en alguna revista sobre la evangelización del hombre interior, según una carta de San Pablo que opone al hombre espiritual al hombre carnal, ¿no? Como esa oposición que a veces se da entre lo material y lo espiritual. La antropología de Carol Wojtyla intenta explicar cómo se integra en una unidad todas
los niveles, podemos decir, o las dimensiones de la persona. La dimensión del crecimiento y el desarrollo, la dimensión que tenemos en común con todos los seres vivos, la dimensión afectiva de lo que me sucede, a veces involuntariamente, o lo que yo puedo pensar, actuar, desear. Todo eso tiene que integrar en la unidad del ser personal. La que actúa, la que piensa, la que decide, la que actúa, soy yo, la persona, basándome en un razonamiento, en una disquisición interior y una decisión que tomo ante una situación determinada. Por eso, eh, el- las palabras de Jesús tienen un contenido antropológico. Carlos Wojtyla y Juan Pablo II siempre, que es la misma persona, por eso se puede estudiar su pensamiento previo al pontificado y durante el pontificado, remite a algunas expresiones comunes que él ha ido elaborando a lo largo de su vida. Eh, si a alguien le interesa profundizar más, tendría que leer Amor y Responsabilidad, que es el primer texto que vinculado al tema del amor, pero sobre todo el amor de la persona. Cómo debe ser el amor que parte de dos personas o entre dos personas, varón y mujer. Y todo el enfoque también en su magisterio tiene un buen contenido antropológico que si nosotros conocemos la antropología, que es la visión del hombre que él desarrolló en textos anteriores como Amor y Responsabilidad o Persona y Acción, entonces esos significados se nos hacen más claros, más explícitos. Él habla muchas veces de que es necesario elaborar lo que él llama una antropología adecuada. Y uno se puede preguntar, ¿adecuada a qué? Una antropología, acá hay alguien que tiene prendido el micrófono. Lisbeth, ¿me escuchás? Lisbeth, ahí está, ahí lo apago. Bueno, entonces, la antropología adecuada, como dice acá, por medio de las cuales se constituye la antropología adecuada, es lo que él buscaba exponer, una antropología equilibrada, que respondiera a la verdad del ser humano, que no fuera reductiva. Reductiva, por ejemplo, a que el hombre es fruto de la evolución, pura materia, eso reduce al hombre a algo que lo limita, que no es. ¿Verdad? El hombre es un espíritu encarnado, es un cuerpo espiritualizado, esa unión de lo que tradicionalmente se habló del cuerpo y el alma espiritual. Muchos personalistas hablan de cuerpo, alma y espíritu, distinguiendo el alma del espíritu, el alma como principio de vida, como tienen todos los seres vivos, y el espíritu como ese aliento de vida que Dios infunde en el hombre, que lo eleva por encima de todos los demás seres del cosmos. Por eso no hay que lograr para ponernos de acuerdo en cuáles son las cosas buenas para el hombre, primero hay que ponerse de acuerdo sobre quién es el hombre, quién es el ser humano, quién soy yo. Juan Pablo II muchas veces decía, es que no saben quiénes son. Como que nos comportamos mal porque no sabemos quiénes somos, no sabemos lo que supone la dignidad de la vocación a la plenitud que Dios nos ha dado. Por eso el hombre es carne, incluso usa esa palabra carne, la pongo entre comillas, y como varón está en relación a través de su cuerpo y su sexo con la mujer. Efectivamente, esto indica también la expresión no adulterarás. Debe, a la luz de estas palabras de Cristo, encontrarse en su interior, en su corazón. En el fondo, Juan Pablo II nos llama a descubrir quién soy. ¿Quién soy yo como mujer, en mi caso? ¿O quién soy yo como persona? Eh, no soy solamente carne, deseo sensible, tengo una vocación más alta y la tengo que descubrir. Por eso el corazón es como la dimensión de la humanidad con la que está vinculado
el significado del cuerpo humano. Eso es la teología del cuerpo, habla en distintas catequesis sobre el significado del cuerpo humano, como expresión de la persona, esta es lo central, expresión de la persona. En una relación sexual conyugal, quienes se entregan, quienes se donan en el amor, son la persona varón, la persona mujer con un nombre propio, no solamente el cuerpo, sino la persona en su intimidad. Por eso, cuanto más se haya trabajado cada una de esas personas en su integridad como tal, uniendo todas las dimensiones de su ser, esa relación interpersonal será también más sana y más íntegra. Y siempre se puede seguir trabajando sobre uno mismo para alcanzar esa integración de todas las dimensiones. Por eso, descubrir el significado del cuerpo humano es tan importante para que haya relaciones armoniosas, ¿no? En la sociedad, primero en el núcleo familiar íntimo, en las amistades, en los grupos más pequeños y en la sociedad en general. No sé cómo estarán en otros lados, pero acá lo que se ve en Argentina al menos, mucha violencia, mucha agresividad en esas relaciones interhumanas. Por supuesto, sí, abusos, una sociedad hipersexualizada, también está el avance de la pornografía, produce en los ambientes más vulnerables situaciones que son muy tristes, de abusos de chicas chicas por el tío, por el padrastro, bueno, pero como algo no excepcional, como algo bastante frecuente, que llegan a las médicos que hacen la residencia en el Hospital Materno Infantil, acá donde yo vivo, están horrorizadas de las cosas que ven. El hombre se está animalizando, se está despertando ese instinto como si fuera un animal y hace daño y produce, bueno, en esos abusos que destruyen a las personas desde sus edades más tempranas. Por eso, el corazón es una dimensión tan importante para educar, para encontrar el sentido que tiene y el significado que tiene ese cuerpo. Se trata aquí, dice Juan Pablo II, tanto del significado del esponsalicio y generador. Bueno, esto yo no me voy a detener ahora, pero el tema de la esponsalidad del cuerpo humano es un tema original de Juan Pablo II, que algunos especialistas siguen investigando qué quiso decir. Porque vos buscás en el diccionario de la Real Academia Española, no está ese término de la esponsalidad. Está el término conyugal, el término nupcial y el término esponsal, pero no significan lo mismo. La esponsalidad es una característica de todo cuerpo humano, viva en el matrimonio, viva en el celibato, independientemente del uso que se haga a uno de su propio cuerpo, Dios le ha regalado un cuerpo que Juan Pablo II llama esponsalicio. Eh, y eso significa que es un cuerpo, la persona está hecha para el amor, para el don de sí, eh, para transmitir vida, para abrirse a la vida, ¿no? Bueno, por eso, cuando Dios nos crea en el origen, en el hombre originario que han visto ya con Andrés en las clases, reflejaba esa creación, el hombre, el ser humano, reflejaba la imagen de Dios, de un modo puro, de un modo inocente. Por eso se habla de la inocencia originaria, que tiene que ver con la aceptación del cuerpo en toda su verdad humana, personal. El cuerpo como expresión de la persona, el cuerpo en una unidad. eh, que es el que permite el lenguaje personal. Si pensamos en las distintas dimensiones, una mirada profunda refleja en los niños, por ejemplo, esa inocencia. Una mirada distorsionada que está mirando con el deseo a una mujer que la está cosificando,
se refleja también, ¿no? En la mirada, se refleja la interioridad. Incluso hay todo un estudio del lenguaje gestual, de los gestos de las personas, incluso a través de los medios audiovisuales, para saber si está mintiendo, si está diciendo la verdad. ¿Todo eso por qué? Porque el cuerpo refleja a la persona, refleja la interioridad de la persona. Y hay expresiones del rostro que reflejan bondad, que reflejan una, o no, bondad o una amargura. Había quien decía que después de los 40 años, cada una somos responsables de nuestro propio rostro. Es decir, el modo en que hemos vivido se refleja en el rostro, también el sufrimiento. Por eso el cuerpo, desde el origen, Dios lo hace, nos lo da como un don, para que podamos expresarnos a través de lo masculino y lo femenino. El cuerpo de cada uno era, dice Juan Pablo II, un límpido componente de la donación recíproca en la comunión de las personas. El cuerpo no es motivo de vergüenza en el origen, porque en realidad es bueno, vio Dios que era bueno, vio Dios que era muy bueno. Y la mirada de los primer hombre y la primera mujer, de Adán y Eva, entre sí, era una mirada semejante a la mirada que Dios tiene sobre nosotros mismos. Una mirada elevada al plano de la persona. No se detenía esa mirada en lo sensual, en lo sexual, en lo sensitivo, en el placer, sino que la mirada trascendía y llegaba a la intimidad de la persona. Por eso produce ese asombro y esa alegría en Adán, ¿no? Esta sí que es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Es un jolgorio, una alegría, porque cada persona y cada cuerpo, el cuerpo del varón y el cuerpo de la mujer, reflejaba el misterio de la creación, ¿no? Eran como signos de la imagen de Dios y una fuente presente en todo ser humano, esa imagen. Por eso la aceptación originaria del cuerpo, dice más adelante, era en cierto sentido la base de la aceptación de todo el mundo visible. El ser humano acepta su propio cuerpo masculino, la mujer acepta su propio cuerpo femenino, lo reconoce como una fuente de individuación, cada uno es cada uno, y a su vez, para el hombre era la garantía de su dominio sobre el cosmos, sobre el mundo, sobre la tierra, que Dios le manda a someter. Que someter no es destruir, someter señala la dignidad del ser humano que está por encima de todos los demás seres del universo. No encontraba entre los demás seres una ayuda adecuada el varón, y luego encuentra a la mujer, que es de su propia condición, y por eso se se extasía, tiene una mirada extasiada ante lo femenino. Bueno, esto es fruto de ese cuerpo humano, del que se irradia una imagen de Dios, y el que irradia, el que tiene una mirada, en cierto modo, inocente, sin vergüenza. No tiene de qué avergonzarse, por eso no hay vergüenza en el hombre originario. Pero bueno, Jesús entonces está apelando a un mensaje de amor, a la interioridad, a un cambio. Por eso decimos, Cristo apela al hombre interior. No se refiere solo a un comportamiento externo. Nos cuenta la parábola del hijo pródigo, o la parábola del sembrador, o la parábola del buen samaritano, pero ese mensaje que transmite es un mensaje que está buscando nuestro corazón, el corazón del hombre. El hombre es carne, está en relación a través de su cuerpo y de su sexo con la mujer, pero no solo carne, es un ser personal que tiene corazón, que tiene intimidad, que tiene interioridad. Por eso la pregunta sería, ¿cómo es la mirada de tu corazón? ¿Cómo miras? ¿Qué deseas? ¿Qué significa mirar con deseo? ¿De qué deseo se trata? Esa sinceridad interior de la intimidad del hombre es reconocer
cuando esta mirada no es la mirada de Dios, es la mirada interesada, la mirada que busca su propio egoísmo, su propio placer, ¿no? Como son dos miradas diferentes. Pero algunos se pueden preguntar, ¿pero es posible vivir ese mensaje del Evangelio? No es normal, no es habitual que el hombre mire a la mujer deseándola, eh, a veces como justificando, sobre todo del lado del varón, esas tendencias que a veces se desordenan y que buscan ese placer. ¿Es posible vivir el mensaje de amor? Bueno, diríamos, sí, con la gracia de Dios. No es posible para el ser humano vivir desde que existió el pecado original y la tentación del demonio. No es posible vivir este amor desinteresado, este amor generoso, este amor donal, sin la ayuda de la gracia. Es muy importante el tema del matrimonio sacramental, por ejemplo, cuando más adelante habla la teología del cuerpo, porque nosotros en el sacramento contamos con la gracia de Dios. Sin el sacramento no hay gracia. Contamos con la buena voluntad, que a veces sorprende porque hay mucha gente buena, pero en realidad tenemos que darnos cuenta de que hay una ruptura. Después del pecado original, hay una ruptura en el interior de los seres humanos que hace que nosotros estemos eh, desarmoniosamente configurado, podemos decir, ¿no? Como un tironeo entre lo corporal, entre lo físico y lo espiritual. Es como dos fuerzas que a veces compiten entre sí. Por eso tenemos que lograr la integración, la armonía. Solos, con nuestras fuerzas, no, con la ayuda de la gracia. Es muy importante tener en cuenta, es como en la vida cristiana, ¿no? Nosotros para recomenzar en el deseo de hacer el bien, tenemos que contar con por ejemplo, con la gracia de la confesión, no solamente pedir perdón, sino buscar la gracia. Y hoy en día a veces no se olvida esta verdad del valor de la ayuda de la gracia, ¿no? Y se ha generado como consecuencia del pecado original eso que se llama una ruptura radical interior en nosotros. Ahí veo una mano levantada, aunque no los veo a todos. Diana, Sí, sí, ¿querés preguntar quería algo, hacer comentar algo? una preguntita respecto a la gracia, digamos que el alcance de la gracia. Este fin de semana, pues gracias a Dios, estaba sirviendo un retiro de matrimonios y ¿Cómo, hacían la cómo? pregunta. Perdón, no te oigo. El fin de semana, por Sí, gracia de Dios, estaba sirviendo en un retiro de matrimonios sí, y hacían la pregunta, ¿cómo yo sé que mi esposo, que yo estoy enamorada de mi esposo? Entonces usted estaba hablando ahorita de la gracia, que sin la gracia del Señor hay buena voluntad. Entonces la pregunta es, sin conocer, o sea, la gracia nos hace entender el amor conyugal, el amor esposo entre parejas, o la gracia aún sin, o sea, sí, porque ejemplo, ¿cómo yo sé, cómo una pareja que no conoce un poco del Señor, cómo sabe si realmente ama al esposo o si es buena voluntad? mm, La gracia es la que me hace entender el verdadero significado del amor, aún sin entender la gracia o aún sin conocer de la gracia. mm. ¿Sí me hago Lo que hace la gracia es elevar la condición natural a un plano divino. Nosotros estamos llamados a ser dioses. Dice un título de un libro que ahora últimamente estaba leyendo, se llama Los dioses rotos. Nosotros estamos llamados a ser Dios y a veces esos deseos eh, que radicalmente el pecado original produjo en esa desarmonía interior de esos deseos, está sanada por la gracia. La gracia es una fuerza de sanación interior que me facilita mucho el trabajo sobre mí misma, la ayuda de la gracia. Hay unos retiros de lo que se llama Proyecto de Amor Conyugal, que acá han hecho muchos matrimonios,
donde se palpa la gracia de ese encuentro que viene acompañado por la oración de la Virgen de Fátima y por el trabajo y la oración de mucha gente, porque hay verdaderas conversiones, no solo que se arregla el tema de la comunicación en el matrimonio, que se pueden dar pautas para mejorar en ese trabajo de comunicación, de comprensión, de aceptación, de disculpa, de las diferencias entre el varón y la mujer. En esos retiros de Proyecto de Amor Conyugal, los que te cuentan, los que asisten a esos retiros, es que sienten, después de confesarse, de pedirse perdón y de recibir el sacramento de la confesión y participar en la misa y en la adoración, reciben una fuerza y una decisión interior muy profunda, para donarse, para darse, para descubrir que, por ejemplo, los defectos del marido o los defectos de la mujer me sirven a mí para a santificarme y complementan mis defectos. Y una mirada sobre el defecto del otro, que no se queda solo en lo defectuoso de su comportamiento, ayuda y eleva y ayuda a llevar por el camino del bien al otro, y me ayuda a mí a aceptar y disculpar esas dificultades que puede haber en la convivencia. Es decir, lo humano está elevado por la gracia, adquiere una fuerza superior. eh, y por eso hay que, en el caso del matrimonio, recurrir a, a ese primer momento de propiamente la ceremonia del matrimonio, cuando uno recibe la gracia del matrimonio, y actualizarla, actualizar ese compromiso. Pero no desde mi voluntad, sino, bueno, Dios me da la gracia para superar este momento, esta. Ahora, eso sí, creer en la gracia requiere la fe y requiere el bautismo. Después Dios puede otorgar sus gracias de otras maneras también. Pero bueno, ahora estamos hablando de eh, la necesidad de restaurar al hombre originario, de armonizar las tendencias de las dimensiones humanas, desde lo más elemental y sensible, hasta a nivel del espíritu humano, en la fuerza del espíritu. Por eso, el, no sé, lo que es clave es qué sucede en el interior, que es lo que Jesús todo el tiempo le señala a los fariseos, ¿no? En un momento como yo me lo imagino hasta con cara de tristeza, ¿no? Es que no encuentro amor en sus corazones. Y no encuentra amor en sus corazones, en el corazón de los fariseos, no encuentra amor, no sabe cómo ayudarles a salir de esa actitud farisaica, para penetrar en lo más íntimo de sus corazones. Pero ¿qué pasa? Penetra con su mirada en sus corazones y no encuentra amor. La gracia nos facilita ser fuente de amor, ¿no? Por eso el hombre realiza una opción fundamental, decimos, ¿no? Cuando peca el primer hombre y la primera mujer, se opone al querer de Dios y genera una desconfianza interior. En el fondo no le cree, duda de la palabra de Dios que le dijo que no comiera del árbol, porque le cree al demonio, a la serpiente, ¿no? Que representa la tentación, el, el diablo, que es el padre de la mentira, le dice, no te morirás. En el fondo es como le genera esa desconfianza. Sabe Dios que el día que comas, se te van a abrir los ojos y vas a ser como Dios, que vas a poder distinguir el bien del mal. Por eso el hombre caído, que no usa de la gracia de la redención, se siente un Dios y se siente que es Él quien define lo que está bien y lo que está mal según su propio criterio y parecer. La conciencia o la luz de la conciencia o de la interioridad humana, si no confía en la gracia, ¿en quién confía? En su propio discernimiento. Y ese discernimiento es limitado.
Y por eso no se comprenden muchos motivos que nos señala Jesús en el Evangelio, que exigen un comportamiento quizás que a algunos parece demasiado elevado, demasiado exigente, pero lo que Dios nos está pidiendo no es algo que tenemos que hacer solos. Esa fidelidad en el matrimonio es algo que se consigue con la ayuda de la gracia y con esa convicción interior de que Dios me da esa gracia inicial en el bautismo, en la confirmación y después la específica del matrimonio. Bueno, y que en esa gracia me tengo que ir apoyando en las distintas etapas de la vida, ¿no? Por eso la palabra don para Juan Pablo II es muy importante. El año 2006 creo que se publicó una meditación sobre el don. Él sigue pensando y pensando en esa, mi vida es un don, Dios me da como don el universo, y yo tengo que ser un don para los demás. Y los demás son un don para mí. En la vida, cuando yo me voy encontrando con personas, distintas personas, y las conozco y las trato, voy descubriendo nuevos dones que Dios me da a través de estas personas. Por eso el pecado y lo que motiva al primer pecado original y siempre que hacemos, que cometemos pecados, ¿qué es? La puesta en duda de ese don y del amor de quien nos crea, ¿no? No dejamos de mirar el origen de la vida, de la creación, como una donación. Dejamos de vernos a nosotros mismos como un don. Eh, hay gente que se sorprende cuando hace un curso de teología del cuerpo, en la catequesis, que se sorprende de eso. Yo soy un don. Y mirarse a sí mismo como un don nos permite apoyarnos en ese amor que Dios nos tiene. Como decía el Papa Francisco, que nos primerea, ¿no? Primero está el amor de Dios y sobre ese amor yo tengo que construir mi vida. Por eso dudar del don, dudar del amor, es la mentira del diablo, ¿no? Que nos hace sospechar o dudar del amor que Dios nos tiene. Por eso eh, el regalo de la vida, el don del mundo, la imagen de Dios que se imprime en nuestro ser, en cada uno de los seres humanos, tiene esa característica de lo femenino y lo masculino, y el el pecado es como un misterio de iniquidad, se dice, ¿no? El misterio del mal, eh, porque nos pone ante el misterio del hombre que le vuelve las espaldas al Dios amor, al Dios que le ama, el Dios que le llama a una plenitud de amor impresionante. Y al poner en duda dentro de su corazón el significado más profundo de la adoración, del amor como motivo específico de la creación y de la alianza originaria, ¿no? Y si uno vuelve a leer Génesis 3, el hombre en realidad vuelve las espaldas al Padre. Lo que pasa es que en Génesis no se habla todavía del Padre, todavía no está revelada la distinción de las personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero el hombre vuelve las espaldas al Padre y al amor y genera la desconfianza o la sospecha de que en realidad Dios no es amor, Dios no me creó por amor, Dios no confía en mí y yo no confío en Dios, ¿no? Eso es lo que es la desconfianza de esa mirada, el fruto del pecado. Yo no sé si corro para acá, veo a otros alumnos. Claro, no les veo si levantan la mano a todos, porque han ido entrando en la clase. Pero bueno, si alguno, si no, ya les dije, me quiere decir algo, abre su propio micrófono y habla, porque no, a veces no les puedo dar la palabra si no les veo la mano levantada, no les veo los rostros. Bueno, entonces. Como fruto del pecado original, tenemos la triple concupiscencia. Eso le sonará de la catequesis ¿qué es la concupiscencia? Es un deseo desordenado,
en la palabra revelada se opone ese deseo cuando proviene del mundo y no de Dios. El mundo salió bueno de las manos de Dios. Dios estaba conforme con lo que él había hecho y vio Dios que era bueno. Y cuando nos creó a nosotros, a los seres humanos, varón y mujer, dice, y vio Dios que era muy bueno. Por eso el mundo, en el sentido creacional, es bueno. El mundo es donde nos tenemos que santificar. Nosotros tenemos que santificar al mundo. Pero el desorden del pecado que se introduce en el interior del hombre tiene como tres dimensiones, que son lo que llama en la Sagrada Escritura la concupiscencia de la carne, de los ojos y la soberbia de la vida. Eso está en la carta de San Juan. Entonces Juan Pablo II compara lo que dice San Juan sobre la triple concupiscencia con lo que está en el Génesis. Entonces, la concupiscencia de la carne es el deseo excesivo de los placeres corporales. La concupiscencia de los ojos es un deseo insaciable de poseer y codiciar bienes materiales. Y la soberbia de la vida, que implica el orgullo desmedido de la autoafirmación contraria a la voluntad de Dios. Entonces, esta triple concupiscencia es consecuencia del pecado original. En esta parte de las catequesis, Juan Pablo II va a ir explicando cómo ordenar eso que se desordenó, cómo trabajar pedagógicamente sobre el propio corazón y sobre la capacidad de amar. Él decía que había que educar para que teníamos que aprender a amar. No sé si alguno habrá leído el libro El taller del orfebre, que es una obra literaria que Juan Pablo II publica casi al mismo tiempo que su texto Amor y Responsabilidad. Y el taller del orfebre, que está escrito en forma literaria, es como un diálogo entre distintos personajes, muestra la vida de tres parejas distintas. Tiene mucho simbolismo, hay que leerlo más de una vez para captar algunos de las expresiones del taller del orfebre, pero a veces con algunas amigas hemos dado unos cursos de el tema del amor, basándonos en esos diálogos, el diálogo de esos personajes. Y también aparece como personaje en el taller del orfebre el esposo con mayúscula, que es Jesús, y aparece también el Adán y la voz de Dios, todo como vieron que él hacía un teatro que es el teatro de la palabra, más que la actuación, lo que le daba importancia es a la expresión lingüística, a la palabra. Bueno, pero ahí me voy del tema con el taller del orfebre, pero les aconsejo que lo lean. Es una obra de fácil lectura, pero de difícil comprensión. Es decir, hay que ir interpretando. La primera pareja representa como el inicio del amor, la segunda pareja representa la purificación del momento de la cruz, cuando no se les parece que se han dejado de amar y hay desencuentros entre ellos. Y la tercera pareja, que son hijos de una y otros, que se casan también, representan la resurrección. Es como que es el amor humano visto en su situación, en su amor ideal, en un amor ideal, en un amor maduro, en un amor que se deteriora en la rutina y que después vuelve a resurgir, el amor de la juventud, que es la tercera pareja. Bueno, tiene todo un simbolismo y unas frases que te muestran y te reflejan ese corazón. Por ejemplo, en el segundo caso que están Ana y Esteban, que son los dos personajes de esa parte del taller de orfebre. Ana en un momento tiene la tentación de subirse al auto de un hombre que pasaba por allí y le ofrece llevarla y dice el deseo que se despertó en ella de poder recostarse sobre el hombro de él y ir juntos. Bueno,
al final no se sube al auto, no se va con el otro, vuelven eh, a recuperar el amor entre Ana y Esteban. Pero dice, ¿cuánto tiempo hemos perdido, no? Bueno, todas estas cuestiones referidas a la capacidad de amar, un amor auténtico y un amor semejante al amor que Dios nos tiene, es todo lo que es el tratado este del hombre histórico y el trabajo sobre la pureza del corazón, ¿no? Porque ¿qué pasa? La concupiscencia lo que cambia es la relación del corazón con Dios y del corazón entre nosotros. El ser humano pierde la imagen de Dios en sí mismo. No descubre, no encuentra en sí mismo esa imagen que Dios le dio. Por eso pierde el significado de su cuerpo. Hay como eh, un desacuerdo, digamos, entre la interioridad humana y el cuerpo. El cuerpo deja de ser expresión de la persona y se convierte en un instrumento para la búsqueda del propio egoísmo. Por eso el pecado original trae muchas consecuencias, que por ahí los estudias en catecismo y hablas de la pérdida de los dones preternaturales, la pérdida de la gracia, la pérdida, pero bueno, esas pérdidas consecuencia del pecado, esa pérdida de una mirada inocente que descubre en el otro a la persona, eh, no es definitiva, porque la gracia de Dios restaura la naturaleza, restaura esa armonía y nos da las fuerzas para trabajar sobre uno mismo para poder recuperar una interioridad sana, ¿no? Por eso, para poder generar una relación de pareja, una relación matrimonial, cada una de esas personas no solamente tiene que integrarse con la otra, o donarse, o darse y recibir, dar y aceptar, sino que tiene primero que trabajar sobre sí mismo, en su autoposesión, en su autodominio, en su autodeterminación. Esas son expresiones que usa Juan Pablo II, en realidad Carol Wojtyla en el libro Persona y Acción, un libro de antropología bastante difícil, por cierto, pero que es muy profundo, donde él va describiendo estas posibilidades que tiene humanamente el hombre de conocerse a sí mismo y trabajar sobre sí mismo en la educación, en la autoeducación de sí mismo, en el dominio de esas tendencias y la armonización entre ellas, porque si no a veces uno tiene unos tironeos tremendos, ¿no? Entre lo que quiere, lo que siente, lo que percibe y lo que hace después, ¿no? Ese San Pablo decía, hago el mal que no quiero, ¿no? Bueno. Em, ¿Cómo andan? A ver, ya son, según mi horario, em, llevamos más de una hora y a esta hora deben estar cansadísimos. Yo no pretendo terminar todas las diapositivas que preparé. Lo que no llegue hoy lo vemos en la siguiente clase. Vamos a parar un ratito con estas honduras antropológicas. Y le quería comentar algo yo le decía a Andrés que la semana próxima, el jueves próximo, me surgió un evento familiar al que no puedo faltar. Entonces él me decía que les propusiera a ustedes, que él después hace como una encuesta, la posibilidad de tener nuestra clase, que sería el jueves 27 de noviembre, ¿no? El horario de ustedes es las 7 de la tarde, tener en ese horario, pero otro día. A ver, Andrés, si te veo, si estás por ahí, o ¿te quedaste o no te quedaste? Sí. Sí, aquí estoy ahorita, me levanté a la cocina a buscar algo, pero aquí estoy. No, pero acá estás. Pero escúchame, no sé cómo era tu oferta de cambio de día. Eh, Sí. Bueno, hay 3 días posibles de la semana. Uno es el martes, otra es el miércoles, otra es el viernes, ya que el jueves no se podría. mm, Sí, los lunes porque estamos haciendo otros encuentros y ellos se encuentran invitados. Un claro. encuentro que yo estoy dirigiendo los lunes, entonces mm, seguramente van a estar ahí conectados. Entonces sería martes, miércoles o el viernes a la misma hora.
si no hay problema, de 7 a 8:30, hasta donde la doctora Graciela pueda extenderse. Bueno, nada, lo que pienso que tendrás que hacer como una encuesta y ver qué posibilidades hay. O si no, buscar otra alternativa de, no sé, suspendemos esa semana y seguimos después, no sé. Yo estoy disponible. Justo me surgió esto y por eso le decía a Andrés de la posibilidad de cambiar de día. Pero bueno, veremos si pueden. Igual esto queda grabado y los que no asistieron pueden mirarlo después, Andrés. Ujú. Sí, Sí, bueno. Bueno, ¿seguimos un ratito? ¿Quieren descansar unos 5 minutos? ¿Qué dicen? No sé cómo acostumbran a funcionar. Como no, casi todos tienen apagadas las cámaras. Entonces, Bueno, sí, Andrés suele darnos unos minutos de descanso también después de la primera hora, entonces si claro. quiere hacerlo, está bien. Bueno, hacemos un descanso porque todos estos temas son muy profundos y por ahí no le da a uno para seguir, ¿no? Podemos descansar sí. 5 minutos y después hacemos una clase cortita para sacar algunas conclusiones de esto, ¿les parece? Apagamos la cámara. Vale, gracias. Sí. Y les reto cuando volvamos que como va a ser ya una parte muy corta, se animen por lo menos el 70% a encender sus cámaras, ya que sería como el cierre, por así decirlo. Esperemos. Sí, piensa que acá en Argentina, en Buenos Aires, son las 10:30 de la noche, casi. Así que, nada, ustedes están más temprano, claro, por ahí están cenando o con la familia, no sé. Pero bueno, ánimo. Cinco Cerramos un... minutos para que vayan y se peinen frente a la cámara. Se pongan lindas las mujeres y se adecenten los varones. Bueno, nada, dejamos un ratito, yo ya vuelvo. ¿Sí? Sí. Mm, mm, cinco. No, señor, peladito con pito.
No, pero no alcanza a sacar eso. No, no, ya, pero no. ¿Quiere que le dé pepas? ¿Quiere que le dé pepas? Ahorita le doy pepas. No, no alcanza a gustar. Acá estamos nuevamente. Eh, Listo. Luego Vale. hacemos 'Están para seguir 20 minutos, por ejemplo, podemos eso. hacer. Sí, ¿Parece? sí, claro, claro. Sí, claro. Hola, Cari, perfecto. Le digo, te molesto, feliz noche, Andrés. Nelson, tienes el micrófono encendido, querido Nelson. Ay, perdón. Mm, Listo. Bueno, ¿seguimos, Andrés? ¿Te parece 20 minutos para que no sea Sí, sí, tan sí. tarde? Bueno, em, entonces, estamos viendo la radicalidad del cambio que se produce con motivo del pecado original, ¿no? En el ser humano. Esa concupiscencia también genera lo que Juan Pablo II describe como la vergüenza. En el origen había en la mirada entre el varón y la mujer, eh, una inocencia originaria, ¿no? Se habla de la inocencia originaria, que era una mirada que descubría en el otro, en su cuerpo, el reflejo de la persona. Se miraban como la mirada de Dios sobre uno y sobre otro, mutuamente. Pero como fruto de esa ruptura que se da de la alianza con Dios en el corazón humano, en la intimidad del hombre, eh, se va rompiendo las relaciones entre el varón y la mujer, entre el varón y la mujer con el mundo, con el cosmos, y surge del interior del corazón humano como una fuente de concupiscencia. Decíamos que la triple concupiscencia. Pero la desnudez, que era cargada de inocencia originariamente, manifiesta ahora al ser humano privado de esa participación del don que Dios le ha dado. Usa la expresión Juan Pablo II, el hombre alienado, la alienación del amor con que Dios lo ha creado, que era la fuente del don originario, la fuente de la plenitud, del bien, de esa llamada a la plenitud. eh, Deja de reflejar el cuerpo humano esa imagen de Dios, y empiezan las desarmonías interiores que producen esas miradas y esos deseos desordenados. Pero además de la vergüenza que hace que Adán y Eva en la imagen del paraíso se tapen con las hojas porque sienten vergüenza. ¿Por qué sienten vergüenza? Si antes no sentían vergüenza. Porque antes la mirada era más pura, era más divina sobre la persona del otro. ¿Por qué hay vergüenza? Porque
uno teme a sus propios deseos desordenados de posesión, de, de ese afán de no solamente de dar, sino de poseer al otro, que es fruto del pecado original. Entonces, surge la vergüenza, surge el miedo, que es también un deseo, un tipo de pasión, podemos decir, que es el miedo, que hace que Adán y Eva se escondan. Por eso Dios les pregunta, ¿dónde estás? Eh, la vergüenza mutua, esa transformación que se da en la mirada, en lo profundo de cada uno, a sí mismos, se miran a sí mismos, no ya con esa mirada de Dios, sino que como don, sino que se miran a sí mismos No, con eso. o sea, yo todos los días estoy amaneciendo como con la nariz tapada, Hay pero no sé algún si fue porque ayer pusimos el aire o antes ayer. Daniel Daniel, Shepard. Daniel, tiene el micrófono activado. Ya sabemos que tiene la nariz tapada, lo sentimos. Gracias. Bueno, el miedo entonces, necesidad de esconderse. Eh, Porque se dan cuenta que hay un deseo distorsionado que surge del propio corazón, que es fruto de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, del que comieron desobedeciendo a Dios, frente a Dios se ocultan, ¿no? Dios deja de tener con ellos una relación de confianza, sí, y en ellos surge un cierto desconocimiento. Ven a Dios como con sospecha, no como quien no cree en que Dios quiere su bien, que les va a dar el amor, que los quiere como un Dios, como un don. Entonces, ¿a qué corazón se refiere Jesús cuando habla de que en el caso de los fariseos no encuentro amor en sus corazones? Se refiere a ese lugar donde uno puede, de donde puede surgir una acción que proviene de una raíz que no es el deseo egoísta, sino que es el amor de entrega. Por eso la gracia tiene esa capacidad de darnos la fuerza para ser un don para el otro, ser un don para los demás, de cierta renuncia a la propia satisfacción, al propio egoísmo, a la autorreferencialidad y dar al otro, ¿no? Pensar en el bien del otro, querer al otro, amar al otro no como egoístamente, como un bien para mí, sino amar al otro queriéndole hacer un bien al otro, ¿no? Eh, por eso hay que volver a remitir permanentemente para entender lo que Juan Pablo II plantea, a ese hombre originario, a ese plan que Dios tuvo al inicio por eso es el Génesis, el inicio, que es lo que se pregunta Juan Pablo II. ¿Y Dios cómo nos pensó? ¿Cómo pensó la humanidad? ¿Por qué nos hizo varón y mujer? ¿Qué imagen imprimió en nuestra propia condición? Entonces, ahí volvemos a descubrir el significado del cuerpo, que el pecado trajo como un cambio radical en ese significado, ¿no? Dejamos de percibir al cuerpo como lo que es, y se convierte como incluso no en un reflejo de la interioridad de la persona, sino como un ocultamiento de lo más profundo del ser humano. Em, cuando la Conferencia Episcopal acá en Argentina hace unos años sacó un documento sobre la sexualidad humana, se titulaba así, La sexualidad humana, verdad y significado. Y bueno, ¿a quién le interesaba la verdad en esta cultura escéptica que no concibe que se pueda alcanzar ninguna verdad? Y el significado profundo, para muchos, el significado de la sexualidad es el que yo quiero, el que yo le doy, con una especie de autonomía que convierte a la conciencia como en Dios que dicta leyes, no,
no se empeña en profundizar en el designio de Dios, ni en la interioridad del otro y en el bien del otro, sino que basándose en su propia decisión, está en lo que llaman las mujeres pro aborto el choice, la elección, ¿no? Todo es mi cuerpo, mi decisión, en el caso de, por ejemplo, el aborto, ¿no? Entonces, el cambio radical de significado es eso, ¿no? La distorsión, no me voy a detener más en los, pero la distorsión del sentido, de la verdad y del significado del cuerpo. Y de ahí la importancia de volver a redescubrir cómo vio Dios al crear al hombre y a la mujer la posibilidad de comunión interpersonal. Estamos invitados a una relación de comunión, una relación de intercambio mutuo de bien, a un amor que sea desinteresado. Entonces, está la pregunta, ¿puede haber un amor desinteresado? Bueno, que no pone el interés propio como el motivo, ¿no? principal del encuentro con el otro. Por eso el cuerpo humano es como, él dice que es como un testigo fiel, eh, no estoy viendo bien, y una verificación sensible de la soledad originaria del hombre en el mundo. Si cuando el hombre se conoce a través de su cuerpo, se distingue de todos los demás seres del cosmos y no encuentra a nadie como él. Por eso se habla de la soledad ante Dios, por la distancia enorme que hay entre el hombre y Dios, aunque Dios la achica cuando se encarna. Pero al principio el hombre encuentra una distancia enorme entre él y Dios y una distancia enorme respecto a los demás seres del cosmos. Por eso Dios le provee de una ayuda adecuada, que también tiene toda la interpretación teológica de qué significa esa reciprocidad, esa complementariedad entre el varón y la mujer, y esa ayuda que se pueden prestar el varón y la mujer, que son iguales en dignidad, pero somos diferentes. Esto es el gran error del feminismo, querer erradicar la diferencia. Somos todos iguales, pero a la vez competir con las cualidades de uno y otro sexo, ¿no? Bueno, todos temas vinculados a la ideología de género o la ideología woke, todo lo que está de moda ahora en la cultura, que cada vez se ven más aberraciones en los comportamientos humanos, pero que son fruto de una incomprensión sobre uno mismo, ¿no? ¿Quién soy? Eso que decíamos al principio. En el libro el último librito que publiqué sobre eh, Karol Wojtyla, lo titulé así, ¿no? ¿Quién eres, ser humano? Él da la respuesta a eso según esa visión cristiana del hombre y una antropología adecuada, ¿no? a la condición humana. Pero, ¿quién eres, ser humano? Eso que decía Juan Pablo II. No sabemos quiénes somos, no me doy cuenta que soy, quién soy. Que es bueno preguntarle a Dios, ¿quién soy yo para, no solamente quién es Dios para mí, sino quién soy yo para Él? ¿Cómo es el amor que Dios me tiene a mí? Sobre esa base del amor con el que fui creado, puedo yo dar amor a los demás. Bueno, creo que vamos a avanzar, eh, porque son ideas a las que se le da vuelta, se repiten, eh, y está buscando una respuesta. No solamente la revelación me da la respuesta, sino que él hace una interpretación filosófica y antropológica de esa revelación de Dios que está en la Escritura. Por eso habla de una mirada ética y antropológica. En esto es original también Carlos Wojtyla, porque eh, clásicamente se entiende que una ética que se ocupa del comportamiento humano se basa en una visión acerca de quién es el ser humano. La ética se apoyaría en una antropología. Sin embargo, él dice que la relación entre la ética y la antropología es una relación circular, como que también la antropología depende de la ética.
de la acción. Por eso su libro se llama Persona y Acción. La acción humana, lo que vos hacés, lo que yo hago cada día, me completa como ser humano. Nosotros no crecemos como las plantas o como no nos desarrollamos como los animales. Nosotros somos seres educables y vamos creciendo y siendo más persona y forjando la personalidad a través de todos tus actos, de todas tus decisiones y sus acciones. La acción de la que se ocupa la ética, de la acción como buena o mala moralmente, me va conformando como persona, por lo tanto está vinculada con la antropología. Por eso dice que el ser humano de todos los tiempos, eh, a ellos se dirige Jesús, a nosotros, eh, en el umbral de la historia, es decir, al principio, tenía un sentido del significado de su cuerpo, que por el pecado original y los sucesivos pecados de los hombres se va perdiendo cada vez más esta mirada acerca de sí mismo. Ahora estamos con todo el tema del posthumanismo, la inteligencia artificial. El otro día me contó alguien que hubo una japonesa, salía como noticia, ¿no? Que renunció a casarse con el que era su novio porque eligió casarse con la inteligencia artificial que se había fabricado, no sé, como algo disparatado, ¿no? Que parece Aldous Huxley en su ciencia ficción, ¿no? Se va haciendo como realidad. El hombre es capaz de autoperfeccionarse, pero también es capaz de autodestruirse. Y corremos ese riesgo, ¿no? De que dejemos de ser propiamente humanos. Por eso es tan importante la antropología, saber quién soy y entender la acción del amor, que es la acción que nos posibilita nuestra condición humana y más con la ayuda de la gracia para recuperar esa alianza con el Creador, ¿no? Todos los seres humanos de la historia tenemos que recuperar esa unión con Dios y la unión y la comunión entre nosotros. El hombre no es un individuo aislado, es un ser relacional, que eso es todo otro tema que también podemos hablar otro día, porque ya da mucho de sí el tema de la relación y todas las expresiones referidas al ser humano tienen un contenido antropológico y un contenido ético. Por eso apelan a que yo descubra mi propia imagen o la imagen de Dios en mí para reencontrarnos, ¿no? Dice Juan Pablo II, en el interior del corazón, el hombre interior. El corazón es la dimensión de la humanidad con la que está vinculado directamente el sentido del significado del cuerpo humano y el orden de ese sentido, que es lo que vamos a ver más en cuanto al comportamiento ético, que es lo que corresponde a esa purificación del corazón, para redescubrir el significado esponsal del cuerpo humano. ¿Qué quiere decir esto? Que es Juan Pablo II le da vueltas y le da vueltas y lo vuelve a mencionar, la esponsalidad, que tiene que ver con la capacidad de comunión, la unión entre los corazones que será en el cielo la comunión de los santos. Bueno, ahora también están los santos, la comunión de los santos, pero la eternidad es una comunión de amor, ¿no? Una unidad plena de amor en Dios. Entonces, el cuerpo humano también tiene un significado esponsal, un significado que tiene que ver con la capacidad de amar, que eso vamos a ver un poquito más adelante. Yo creo que yo voy a dejar acá porque yo misma ya estoy cansada por la hora de un día de trabajo. Eh, pero bueno, me gustaría saber si quieren hacer algún comentario, una pregunta. Eh, Me gustaría que ustedes participen porque es la manera de que bajen estos conceptos más filosóficos a la vida, a la realidad de ustedes, que es lo que en realidad también pienso les interesa, crecer también en que el conocimiento nos ayude a vivir mejor, esa sería la idea, ¿no? Pero bueno, ¿qué decís, Andrés?
Pues lo que usted mejor disponga, doctora, porque igual nosotros estamos en un horario, pero usted se encuentra en otro. Entonces, igual creo que ha sido bastante nutrido la clase. Yo creo que todos están de acuerdo conmigo. Ha sido bastante información. Creo que tienen muchos apuntes que tomar. Y Sí, bueno, bueno, después eh, tienen como, este PowerPoint, lo pueden volver a mirar o lo puedo mandar incluso también, ¿no? Sí, sí. claro, claro que sí. Y se los paso por el grupo. Mm. Pero mire que ha estado increíble porque dice la Edith. Sí, ¿Cómo? no. Que ha estado increíble. La Edith, un asistente de la Edith, Ah, que ha estado increíble, escribió. qué amor. Bueno, Y bueno, bueno, no, Graciela, lo que tú dispongas, si faltarán unos 10 minutos, pero creo que ha sido bastante realmente, bastante la información, la formación, y entonces podemos sin ningún problema dejarlo hasta acá si bueno. así Y, lo con- dispone. y la próxima vez continuamos a partir de esta diapositiva y me dirás una vez que hagas la encuesta qué día Ujú. nos reunimos. Y bueno, los que no puedan estar después lo verán grabado. Sí. Bueno, un Recuerda que gusto, las opciones son martes, miércoles y viernes, pero ya después por interno me confirmo. abordaremos ese tema y te confirmo. Bueno, perfecto. Bueno, que descansen y nos Muchas estaremos gracias, doctor viendo Angie. un día de la semana próxima. Y yo acepto todas las sugerencias que me hagan respecto a los temas que no están claros y las preguntas. Me gusta que participen, pero bueno, vamos a ver si lo conseguimos. Bueno, Muchas muy bien. gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Dios los Buenas bendiga. noches. Que pasen buena Gracias a noche. todos. Feliz descanso, buena noche. Buenas noches. Ahora después te mando la grabación, porque Exacto. se Me, grabó en me- me esta. la, exacto. Me la envié después y ahí yo se las mando a ellos. Bueno, voy a dejar de compartir la pantalla. A ver. Listo. Y nuevamente, muchas gracias, Graciela, porque sé que ha sido un sacrificio gigantesco. No, tampoco bueno. Gracias, de verdad, que tenga muy buena noche.